Estamos con Ricardo Juncos de Argentina, que tiene una historia muy interesante aquí en la categoría Star Mazda. Ricardo vino en el año 2002 o 2003, 2002, con 28 años. Él estaba corriendo en Sport Prototipos en Argentina y vino a ver si tenía la posibilidad de seguir corriendo aquí en Estados Unidos, pero vino con un poco más que las ganas nada más, ¿no es cierto? Y instaló o comenzó su negocio de karting primero, pero en fin, con mucho entusiasmo, mucho trabajo, mucha pasión, siguió adelante y hoy en día, en el año 2010, 8 años después, Ricardo Juncos es dueño de uno de los equipos de punta de la serie Star Mazda. Aquí estamos en Laguna Seca, en pleno entrenamientos de la American Le Mans Series aquí en Laguna Seca. Estamos justo detrás de una de las rectas del fondo, por eso vamos a tener un poco de ruido, pero esperemos que se entienda que salga claro nuestra entrevista. En estos momentos Ricardo Juncos tiene dos autos, dos pilotos nuevos que llegan a la serie, una joven colombiana, Tatiana Calderón, y Conor Daly. Conor es hijo del recordado piloto de Fórmula 1 prototipos y otras categorías, Derek Daly, que se ha pasado a su equipo ahora en el 2010. Y con estos dos autos, con estos dos pilotos, la intención de Ricardo es concretar lo que no pudo ser en el 2009, en aquella última carrera del campeonato, aquí mismo en Laguna Seca, en el 2009, que se les escapó el campeonato por un poquito así, como dice Maxwell Smart, ¿te acordás? Por un poquito así, Pero en realidad lo que le queremos preguntar a Ricardo es algo un poco más serio, un poco más trascendental, si se quiere. Ricardo, ¿cuál es la situación del automovilismo americano, pero específicamente de las series de fórmula aquí en Estados Unidos, de las cuales ustedes son protagonistas y están involucrados directamente? Bueno, ¿qué tal, Héctor? Gracias por estar acá con ustedes. La posición mía, básicamente con lo que está ocurriendo estos últimos años con los monopostos, la categoría de fórmula en Estados Unidos, es un poquito de incertidumbre, pero había muchas categorías, muchas divisiones, y hace un año que se viene viniendo un cambio, pienso yo que positivo, que por ahí no se ve reflejado ahora, hoy en día, inclusive también por la situación económica, que todos sabemos es muy complicado, pero el hecho de que la Champ Car y la categoría Atlantic hayan desaparecido, creo que eso encausa las categorías que siguen existiendo, como la Mazda, como la F2000, como la Indy Light, como la IRL, y bueno, es un camino creo importante y que obviamente una potencia como Estados Unidos puede aprovechar si se hacen las cosas como creo que las vienen haciendo bien, y bueno, si un poquito la situación económica cambia en un futuro cercano como todo el mundo espera, ¿no? En otras palabras, la crisis los ha afectado mucho, pero aparentemente se vislumbra una posibilidad de mejora, particularmente con esta situación que se ha dado en los últimos 2 o 3 años, en la que han desaparecido algunas categorías y se han conjugado otras. Sí, sin duda. Lamentablemente no se ven por ahí los resultados hoy en día, por lo que ya te he comentado de la situación económica. Sí hay una muy buena intención por parte de los presidentes de las categorías. Esta nueva asociación que armaron del Road to Indy, creo que es algo que, por lo menos confío yo personalmente, y pienso que hay mucha gente obviamente que piensa lo mismo, va a encauzar un poquito el monoposto en Estados Unidos
donde es un país netamente del stock car, como muchos años, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe lo que es el peso que tiene y el poderío que tiene NASCAR, pero está toda la otra parte que quiere un futuro en el monoposto y todo indica que tiene que ir mejorando poco a poco si siguen haciendo las cosas como la están haciendo. Por lo menos es lo que yo pienso y espero, obviamente, ya que estamos dentro de este rubro, ¿no? Vos me comentabas que evidentemente las fórmulas o las categorías de monopostos de alguna forma tendrían que aprender un poco de las de Stock Cars, especialmente de NASCAR, que tienden más a una centralización que a una diversificación de esfuerzo. Sí, yo creo que por lo menos es mi forma de ver las cosas. Creo que hay que copiar y analizar cuando algo funciona bien, por qué funciona bien. Y creo que NASCAR es un ejemplo clarísimo de eso. No hay palabras para describirlo, son años y años de hacer las cosas bien y tienen un éxito grandísimo. Entonces yo pienso que es momento de que personalidades, el presidente de categorías como la IRL, la Indy Light, que es un poco el movimiento que hay últimamente, tratar de copiar y ver cuáles son las maneras correctas de llevar esto, que de por sí obviamente es costosísimo, es un deporte costoso, es mucho el costo, mucho el mantenimiento, entonces hay que hacer las cosas bien hechas y pienso que durante los últimos 5 años, diría yo, un poco más tal vez, cuando estaba el Champ Car, la IRL y la Atlantic, la Indy Light, había mucha, como dijiste vos, diversificación y se pierden los esfuerzos. Entonces, en lugar de tener una categoría con 30 autos, tenés 3 con 10. Y obviamente pierde seriedad y la gente, producto de eso, también busca otras alternativas. Acá en Estados Unidos funcionan los óvalos, como todo el mundo sabe, y hay categorías de óvalo que funcionan muy bien, como midget, como esos, hasta karting, del karting en óvalo, ni hablar la NASCAR y todo lo que es Stock Car. Entonces yo creo que hay que aprender de la gente que hace las cosas bien como ellos y empezar a aplicarlo. Yo pienso que obviamente Estados Unidos tiene un poderío como potencia mundial y por qué no pensar en un futuro como era lo que era hace 15 años o 20 años atrás la IndyCar, cuando eran juntas y había 30 autos por carrera y prácticamente le hacía la competencia a la Fórmula 1. Aparentemente hay una presencia importante que se ha incrementado en los últimos por lo menos 2 o 3 años de pilotos de Latinoamérica en la Star Mazda. ¿A vos te parece que esto va a continuar, que se va a seguir incrementando esa presencia, particularmente a través de la promoción que puede producir, que se transmiten las carreras de Star Mazda a través de P1 o a través de Speed Latinoamérica? Sin duda, obviamente pienso que con la ayuda de personas como ustedes esto obviamente va a mejorar, es un poco más fácil conseguir pilotos. Siempre hubo una mentalidad, me parece a mí, de la gente de Sudamérica, prácticamente brasileños y argentinos, de que Estados Unidos es NASCAR y Europa es el lugar donde hay que ir y llegar a la Fórmula 1. Pero creo que esa mentalidad está cambiando de a poco, por varios motivos. Creo que el primero es porque hay ejemplos de pilotos que han llegado a Estados Unidos, como Montoya, Villeneuve, Bourdais, Zanardi, Michael Andretti, que después de haber pasado por Estados Unidos llegaron a la Fórmula 1. Y el otro motivo, me parece a mí que producto de los cambios de moneda y la competitividad que hay en Europa, es más costoso hoy en día ir a correr a Europa y hacer un futuro, una carrera deportiva. Creo que el nivel de pilotos también es un poquito, sigue mejorando en Estados Unidos, pero creo que sigue siendo alto en Europa, un poquito más que acá. Eso sumado a la situación económica, ¿no es cierto? Pienso que es mejor visto ahora que hace por ahí 10 años atrás la opción de Estados Unidos. Entonces hoy el piloto latinoamericano piensa en Estados Unidos. Obviamente la Star Mazda, producto de ser la categoría semillero, digamos, es la que se ve beneficiada en primera instancia, porque después el piloto de la Mazda sigue su camino, como el caso de Rafael Matos, que llegó prácticamente conmigo a este país, llegamos a trabajar juntos y él venía de correr en Brasil, también sin plata, y hoy está donde está, en la IRL. Yo pienso que
sigue por el buen camino. La intención del equipo de Estados Unidos de tener el equipo de Fórmula 1, yo en su momento lo vi como algo obviamente positivo, porque por lo menos está la intención y tuvo buena respuesta de la gente. Lamentablemente por situaciones económicas o de fondo no sabemos bien, pero bueno, esperemos que por ahí el día de mañana Estados Unidos pueda tener un equipo en Fórmula 1. Eso también ayudaría mucho a que haya una emigración de pilotos de Sudamérica, como hubo inclusive en la Star Armada de Japón y de Irlanda, como el caso de Peter Dempsey, vienen a correr a Estados Unidos en lugar de ir a Europa. Pienso que es una buena opción. ¿Cuáles serían las diferencias más grandes entre una campaña en Europa y una campaña en Estados Unidos para un piloto que quiere empezar a hacer sus primeras armas en las fórmulas internacionales? Porque, bueno, por obvias razones y por, si se quiere, porque vos tenés un interés creado, pero yo sé que vos sos una persona que habla honestamente y me dirías por qué alguien decidiría venir a correr a Star Mazda y no a correr alguna fórmula de Europa. Yo pienso que hoy por hoy todavía está en una brecha, digamos, que es entendible personas, depende del piloto que tengas, depende de la situación en particular de cada uno. Si el piloto es bueno y ya tiene una buena formación de Sudamérica, un piloto, por ejemplo, brasilero o argentino, con 18 años, con un poderío económico solvente y el tipo es un buen piloto, por ahí habría que intentar Europa. Son casos aislados. Me parece que si generalizamos, ¿por qué pienso que Estados Unidos puede ser la opción? Por lo que te comentaba. Creo que el nivel de pilotos, si bien sigue mejorando año a año, no es tan fácil como era antes, y eso es un poquito también prejuicio de la gente de Sudamérica o latinoamericana, que piensa que en Estados Unidos todo es fácil a nivel pilotos y talento, pero se ha demostrado que no. Inclusive los chicos estos, Conor Daly, Di Filippi, que se ganan en el US Scholarship, van a Europa y ganan en Fórmula 4 como lo hicieron en Inglaterra los últimos 2 años, o sea que sí, honestamente el nivel yo pienso que es más fácil acá, en una categoría como la Mazda, que ir a correr Fórmula 3 a Inglaterra o Italia, por más plata en Europa. Entonces, y todavía está medio indefinido, como hablábamos hoy, qué pasa después de la Mazda o qué pasa después de la Indy Light, porque todavía no tienen por ahí la solvencia que tendrían que tener. Y yo creo que eso se va a ir ganando en la medida que sigan haciendo las cosas bien hechas. Pero si todo se encausa para el camino que aparentemente está tomando todo, me parece una buena opción venir a Estados Unidos. Tenés el Road to Indy, o sea que vos podés venir a correr Skid Barber, salís campeón y te pagan el año siguiente la F2000 y te pagan la Mazda, y si salís campeón de la Mazda tenés un premio que son $750.000, que no es poco, para seguir para adelante, cosa que en Europa no pasa. En Europa tenés que apoyarte vos solo, con un sponsor o como sea, y podés que salir campeón y te felicitan, te dan el trofeo y ya está, más nada. Entonces eso creo que es una gran diferencia a tener en cuenta. Vos mencionabas que hay una diferencia de costo entre ir a correr a Europa o correr una categoría comparable aquí en Estados Unidos. ¿Qué porcentaje aproximadamente es más caro ir a correr a Europa? Los valores te puedo decir, pero en promedio, porque depende de los equipos, pero correr Fórmula 3, que es prácticamente un poquito menos potencia que la Mazda, vale lo que vale correr acá la Indy Light. Prácticamente un tercio más que la Mazda, casi el doble que la Mazda. Creo que un campeonato de un equipo normal, bueno, en Fórmula 3, 650.000 euros. Es prácticamente lo que vale correr acá Indy Light. Claro. Mientras que una temporada en Star Mazda. Una temporada de Star Mazda bien hecha, completa, tenés que hablar entre 360 a $380.000, con las 13 carreras, de entrenamientos, que nosotros este año tenemos como 3 entrenamientos también, 13 días incluidos, más los premios que tiene la categoría. Hay $1,5 millones en premio en la Mazda, repartidos en el año, o sea que creo que vale la pena. Vamos a dejar a Ricardo Juncos tranquilo, porque si no estos autos no se van a terminar de armar nunca. Va a llegar el día de la carrera y van a estar en pedazos si lo seguimos distrayendo a Ricardo. Ricardo, como dijimos, vino con muy poquito y a fuerza de
trabajo y de mucho entusiasmo y mucha pasión llegó a armar su equipo, y le deseamos la mejor de las suertes, obviamente, no solamente para la carrera de aquí de Laguna Seca, sino para el resto del campeonato. Gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad los felicito, ojalá que sigan adelante con su proyecto, estamos a las órdenes, muchísimas gracias a toda la gente y a la audiencia que nos sigan viendo. Si Dios quiere. Gracias.